Muy buenas tardes. Hoy vamos a exponerles el sentido olfatorio. Pero antes quiero que se pregunten, ¿alguna vez algún aroma les ha hecho recordar algún momento especial? ¿Han notado cómo un aroma puede hacerles cambiar su apetito o incluso advertirles sobre algún peligro inminente? El sistema olfatorio, a menudo un sentido muy subestimado, no solo nos conecta con emociones y recuerdos, sino que también es una estructura que nos permite tener una seguridad y una protección hacia nosotros. Ahora, este sentido nos permite identificar, detectar y diferenciar moléculas químicas volátiles presentes en el aire que luego, mediante impulsos nerviosos, nuestro cerebro lo va a interpretar como olores. Órgano principal. Su estructura clave se localiza en la parte superior de la cavidad nasal. Esta está cubierta por un tejido sensorial que más adelante mi compañero va a explicar en detalle cómo está formada y cómo funciona. La cavidad nasal, tenemos el seno frontal, el cornete medio, que es este, cornete inferior, orificio externo, cornete superior, seno esfenoidal, fosa nasal posterior, adenoides y la nasofaringe. Hablando un poquito más sobre sus epitelios, primeramente tenemos el epitelio olfatorio, que es este que vemos aquí. Bueno, sus características son que es un tipo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado especializado. No tiene células calciformes, a diferencia del epitelio respiratorio. Este va a descansar sobre una lámina propia rica en glándulas y fibras nerviosas. Hablando sobre las glándulas de Bowman, son estas que tenemos aquí. Estas son unas glándulas tubuloalveolares cerosas, simples, ramificadas. Esta secreta proteínica que es solvente para sus sustancias oloríferas, para recibir los olores. La secreción constante permite la renovación de los olores por lavado y sus conductos son cortos y de células cúbicas. Estas están exclusivamente en la región olfatoria de la cavidad nasal. Se encuentran debajo del epitelio olfatorio, que es el que vimos anteriormente, y está rodeado por unas fibras nerviosas y unos vasos sanguíneos. Ok, ahora entonces vamos a hablar sobre el punto de vista fisiológico del sentido del olfato o desde el punto de vista este. Tenemos que el sentido del olfato se activa o tiene la capacidad de detectar esas moléculas volátiles. Cuando hablamos de moléculas volátiles son aquellos tipos de moléculas las cuales se encuentran disueltas en lo que es en el aire. Por ejemplo, la limonela es aquella molécula que nosotros a la hora de quitarle la concha o la cascarita a un limón exprimimos. Esta lo que hace es que expulsa una serie de zumo o de agüita. Ahí encontramos las moléculas volátiles. Ok. Bueno, una vez que este tipo de moléculas volátiles entran obviamente por nuestra nariz a la hora de ser inhaladas, tenemos que estas cumplen una función muy importante. Bueno, este tipo de moléculas a la hora de ser inhaladas cumplen la función de enviar señales o ese tipo de impulsos eléctricos al cerebro, con la función de que el cerebro tenga de llegar a transmitir o a la hora de recibir este impulso eléctrico se pueda dar lo que son o que conocemos como los olores. Ok, bueno, una vez que el cerebro lo que hace es que capta los olores, tenemos que nuestro cuerpo es tan maravilloso y tan grandioso que este tiene la capacidad de lo que es detectar ese tipo de olores los cuales le agrada. Por ejemplo, esos olores que a nosotros nos agradan, en mi parte, vamos por la calle y pasa una persona con un tipo de loción o una colonia la cual es muy linda o llamativamente su olor. Nosotros lo que hacemos es que recordamos porque esas moléculas entran a través de nuestra cavidad nasal y envían sus impulsos al cerebro para que éste pueda recordar este tipo de olores de esta loción. Y también tenemos lo que son los olores de los alimentos. Vamos por la calle y nos huele a una comida, ya sea comida rápida o una comida que nos guste, enseguida nuestro cerebro asocia qué tipo de comida es. Y tenemos que en esta vida todo hay un yin y un yang. Tenemos en este caso que el yin son las cosas buenas, es decir, los olores agradables, y el yang son los olores no agradables. Tenemos que actúan como barreras protectoras o nos ayudan a proteger de este tipo de olores o este tipo de humos que no son buenos o son perjudiciales para nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos lo que son los gases
humos y también tiene la capacidad de detectar ese tipo de alimento que se encuentra en mal estado y nos pone en alerta para decirnos que esto no está apto para comer. Y tenemos que esto también participa en lo que es en la alimentación. Ok, bueno, entonces vamos a hablarles sobre el mecanismo de traducción olfatoria. Esto básicamente es como una molécula de olor que se convierte en una señal eléctrica, puede entender el cerebro. Bueno, tenemos como principal ítem lo que es el estímulo químico. Bueno, aquí tenemos que los olores son moléculas volátiles, que esta lo que hace es que entran con el aire y llegan al epitelio olfatorio, donde están las neuronas olfatorias, Estas moléculas actúan como estímulos químicos y tenemos segundo ítem, que tenemos la unión a receptores. Bueno, en los cilios de las neuronas olfatorias existen receptores especializados, como lo tenemos la proteína acompladadas o proteína G. Bueno, esta es la molécula de olor, se une a uno de estos receptores como una llave de cerradura. Y luego tenemos que activación de la proteína, en este caso la proteína G. Tenemos que esta unión que activa la proteína G o la proteína Golf es aquella que estimula la adenilato sinclasa. La adenilato sinclasa aumenta lo que es el AMPC, el que en este caso es segundo mensajero. Esto sobre los canales iónicos, entre este está el sodio y el calcio, lo que se despolariza la neurona, y esto lo que hace es que al una vez la neurona está despolarizada, esto lo que hace es un potencial de acción y permite que este tipo de estímulos o señales eléctricas se envíen hacia el cerebro. Mi nombre es Elena Martínez. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la anosmia. Ok, la anosmia es la pérdida total de sentido del olfato. Esto significa que la persona no puede percibir ningún olor. Cuando esta pérdida no es completa sino parcial, se llama hiposmia, lo que quiere decir que la persona todavía puede oler, pero de una forma más reducida. También existe un tipo llamado anosmia específica, que ocurre cuando alguien tiene dificultad para percibir uno o pocos olores determinados, y muchas veces se debe a algunas causas genéticas. Ahora, hablando de causas principales, como ya sabemos que es la anosmia, podemos hablar de cuáles son sus causas. Y estas se dividen en dos grupos grandes, que pueden ser las conductivas o las sensorioneurales. En la anosmia conductiva, el problema es un bloqueo físico que impide que los olores lleguen a la zona olfatoria. Esto puede suceder por inflamaciones de la mucosa nasal, rinitis, sinusitis, o incluso la presencia de pólipos nasales, tumores, o también puede ser una desviación del tabique. Ahora, la causa de la parte sensorio-neural se debe a que cuando hay un daño directo en los receptores o en los nervios olfatorios. Las causas más comunes incluyen infecciones virales, como lo pudimos ver en el tiempo del virus de COVID-19, traumatismos craneales que lesionan el nervio olfatorio, o la exposición a químicos y sustancias tóxicas. También que pueden aparecer como efectos secundarios o de algunos medicamentos, como ciertos antibióticos o tratamientos en quimioterapia. Bueno, y ahora para hablar de la fisiología afectada. En condiciones normales, las moléculas de olor se disuelven en el muco nasal y activan receptores olfatorios que están en el epitelio. Gracias a esto, nuestro cerebro puede reconocer los diferentes olores. La anosmia aparece cuando ese proceso se interrumpe, y puede ser por dos razones. El olor no llega al epitelio, como en las causas conductivas, o porque los receptores y las vías nerviosas están dañadas, en caso de la anosmia sensorio-neural. Ahora, para hablar de un diagnóstico, se pueden hacer pruebas de identificación de olores para ver si la persona puede reconocer distintos estímulos, y en casos más complejos, sobre todo si se sospecha algún problema neurológico o traumatismo, se utilizan imágenes como las de TAC o la resonancia magnética. Yo le voy a hablar de la exploración clínica y el manejo que se tiene más que todo en los pacientes. Están las pruebas olfatorias, que son pruebas en NIS-SKID, que son tipo marcador, vienen tipo marcador, la cual viene con sabores como café, vainilla y menta. Primero que todo, estas pruebas lo que buscan es ver si el paciente en realidad puede oler. Se incluye un lugar
donde no haya contaminado con otros olores para que no haya confusión. Después se incluye la vía fosa nasal y el paciente va a empezar a sentir los diferentes tipos de olores. Entonces, y si el paciente durante esta prueba no siente ningún tipo de olor, el paciente tiene anomia, que es la pérdida total de olfato. Y si huele, por ejemplo, café y no huele menta, tiene hiposmia, que es la pérdida parcial del olfato. Continuando con la exploración clínica, están las pruebas de umbral. Estas pruebas consisten en tirillas absorbentes, las cuales se utilizan en forma de triada. Esto más que todo lo que busca es medir la sensibilidad del paciente. Si el paciente tiene la capacidad de percibir uno u otros olores. Aquí se utilizan químicos como el butanol y alcoholes suaves de una menor concentración de olores a una mayor concentración. Aquí se aplica la técnica en forma de tirada. Esta técnica, que todo consiste en aplicar una tirilla solvente con olor y dos sin olor. Esto con el fin hasta que el paciente vaya oliendo y a raíz que esto se aplica se va aumentando la concentración. Y el tratamiento del olfato varía según la causa. Por ejemplo, en infecciones como una rinitis se utilizan antibióticos. O si hay obstrucción en la vía nasal o inflamación, se utilizan corticoides nasales o budesonida para ayudar con la inflamación. Cuando la causa es la rinitis alérgica, se utiliza antihistamínicos y alérgenos. Esto lo que hace es que evitan el polvo y el polen. Cuando la causa es por COVID-19, como esto aquí es viral, el mismo sistema inmune se va a encargar de ayudarle a eliminar, a recuperar el olfato. Más que todo, estos pacientes con el tiempo recuperan el olfato gracias al sistema inmune. Y cuando hay problemas más graves, aquí mismo el COVID-19, se utilizan corticoides nasales bajo supervisión médica. Cabe aclarar que estos corticoides van a atacar lo que son los síntomas como tal. Y cuando la causa es con traumatismo, esto no tiene fármaco como tal, sino que se mira la evolución que tiene el paciente. Y a raíz de ahí, según la evolución, se manda rehabilitación olfatoria. Esta rehabilitación olfatoria, más que todo, consiste en exposición a olores a los pacientes durante sesiones diarias, como olores a limón, rosa y clavo, eucalipto, esto con el fin de estimular las neuronas olfatorias. Y con el tiempo el paciente va a recuperar el olfato. Esto más que todo, la rehabilitación olfatoria